Sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. ¿Solo? Una carrita de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá de ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. ¿Y siempre acá? Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese es el look. Con la cosa la moda, pues, la moda. Un look crema, pues. Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa del día de hoy, 15 de febrero 2020, estamos quincena del segundo mes del año y terminamos, por cierto, una semana bastante movida, un poco complicada en el ámbito político porque de la renuncia del Procurador Público del Estado también se sumaron las renuncias de 3 ministros. Felizmente, digamos que el Estado y el presidente de la República tomó juramento prácticamente en forma inmediata a los nuevos ministros de Estado y sobre todo con las sugerencias, por supuesto, de sus asesores para evitar que surgiera por ahí una crisis en el aparato estatal, sobre todo cuando no tenemos pues un Congreso en ejercicio pleno. Está también de parte de Alianza para el Progreso, el partido que ha sacado una buena votación, ha considerado emitir un pronunciamiento a nivel nacional en el sentido de que se debe adelantar la juramentación de los congresistas electos para como es consabido, pues, amigas y amigos, el equilibrio de poderes que tanto nos atañe como un gobierno democrático en lo que atañe a la gobernanza, por cierto, ¿no? Y en el otro aspecto, amigas y amigos, ustedes han podido advertir y hay un sinsabor seguramente en el pueblo limeño cuando luego de esta rigurosa tarea ardua, digamos, por parte de la Fiscalía y sobre todo por la forma en que lo abordó la jueza María Álvarez, ¿no? Y que envía a prisión al varias veces alcalde, tanto en el norte, y en Lima también 2 veces, como Luis Castañeda Locio, en el sentido de que la obstrucción de la justicia era inminente y no corrieron la misma suerte José Luna Gálvez y Giselle Segarra Flores, porque hay aspectos que la Fiscalía, pese a su durísima tarea del trabajo que le corresponde en sustentarla, consideró la jueza de que aún estaba débil dicho sustento, ¿no? En ese sentido, amigas y amigos, son 24 meses y titánica tarea para la Fiscalía, por cierto, que claro, los solicitaron 36 meses, considerando pues que se trata de un enmarañado, un entramado bastante complejo, como es el tema del seguir la ruta del dinero, las formas como se hicieron un poco complicadas para lograr, digamos, descubrirlo fácilmente. Esas son formas en que se trabaja este enmarañado, esta trama de cómo, digamos, lavar el dinero, cómo ingresar y perderle la ruta, cosa que se ha cortado 1 año y en 24 meses tendrá que acusar Fiscalía en cuanto a lo que esta prisión preventiva de 24 meses finalmente se convertirá en una acusación fiscal definitiva que le llevará pues a seguramente 25 años como ha sostenido la jueza, o los 35 como ha sostenido Fiscalía, ¿no? La colusión agravada y lavado de activos y la asociación ilícita para delinquir fueron predominantes para la jueza y no el tráfico de influencias, que también advirtió debilidad en el sustento por parte de la Fiscalía. En esto pues consideramos que la población, decía limeña, seguramente viendo que 2 alcaldes, los 2 últimos alcaldes de nuestra Lima están en prisión preventiva,
Lo que se requiere pues es hacer un cambio de conciencia por todos los que pretenden gobernar una ciudad como nuestra capital peruana, ¿no? En el otro aspecto también, amigas y amigos, algo que alegra muchísimo, porque también no todo es noticia negativa o que desanima un poco. En este caso, Ociptel enmienda la plana a Telefónica del Perú, porque pues pretendía elevar en forma no muy sustentada, porque claro, pues hay un tema de que la inflación se sustenta en un incremento, pero el monto era demasiado exorbitante, de tal manera que Telefónica tiene que tomar en cuenta de que no puede avasallarnos como consumidores. El poder que tiene en el mercado no significa que puede pretender a sus anchas elevar precios como un consumo de tarifas del internet. Bien, amigas y amigos, y un tema que vamos a abordar en estos instantes ya es que hay preocupaciones en el ámbito laboral, y sobre todo ustedes han advertido esta empresa McDonald's, que en Surco sus actividades amplió dentro del patio para este fin de semana, que ha sido, bueno, el día viernes, que ha sido 14 Día de la Amistad, pero previamente a eso habían otros eventos, y dentro del patio instaló unas carpas, unas tolderas, y en medio de ella había pues un poste, ¿no? Un poste que tenía la base oxidada y terminó afectando a un comensal, digamos, pero pudo ser peor, ¿no? Y como ustedes saben, pues hay rigurosas medidas normativas, modificadas, por cierto, por parte de SUNAFIL en el aspecto laboral, y que considera que cuando sucede una situación de naturaleza, lo que corresponde es el cierre temporal de este ente o esta empresa, ¿no? Para darnos más luces en ese sentido, hemos invitado a un abogado laboralista. Él es también parte de la Casa de Onda Digital Televisión, que ya se encuentra con nosotros para hacerle las preguntas correspondientes y aclararnos, sobre todo entender por qué esta dinámica del cierre de empresas. Pero también hay temas como el seguro vía ley, que lo abordaremos de forma inmediata. Dante, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en nuestro programa nuevamente. Gracias, Juan, buenas tardes, y contento de estar en tu programa y con muchas ganas de hablar sobre temas laborales como siempre. Efectivamente, Dante, yo te agradezco a ti por darte ese espacio en esta trajinada actividad que tienes, pero vayamos en el punto. A ver, el seguro vida ley es un tema que los empresarios seguramente, dentro de sus costos proyectados anuales, consideran en ese rubro, y siempre hacen una discriminación entre los que alcanzan pues los 4 años en adelante y los que tienen menos de 4 años. Por cierto, no hay un costo que eleva sus planillas, pero ahora con esta normativa cambia todo el panorama, ¿verdad? Exactamente, Juan, lo has resumido muy bien. A ver, el seguro de vía ley existe en la legislación laboral peruana desde el año 91, más o menos. Pero como tú bien has indicado, era una obligación del empleador solamente para aquellos trabajadores que cumplían 4 años. Correcto. Es decir, todos aquellos trabajadores que tenían desde un día hasta 3 años, ¿no? 11 meses y 29 días no tenían la obligación de contratarse este seguro. Sí, claro. Pero justamente por todos toda la preocupación que se está generando para la protección de la vida de los trabajadores, es que el gobierno ha modificado la norma de seguro de vía ley y ha establecido que es una obligación de los empleadores desde el día 1 que el trabajador presta servicio. Eso significa pues de que el periodo de prueba, que claro, en términos generales, digamos, las empresas se toman al trabajador los 3 primeros meses, ¿no? No hay forma excepcional de decir mi trabajador está en periodo de prueba, por lo tanto todavía no tiene mucho sentido no contratar este seguro, ¿verdad? No, porque a ver, el seguro de vida ley, ¿cuál es la idea? De proteger al trabajador de manera inmediata frente a básicamente 2 contingencias. A ver. La muerte o la incapacidad permanente. Correcto. Entonces, un poco la lógica del gobierno ha sido, si un trabajador muere, aunque esté en periodo de prueba, la idea es que tenga su familia, evidentemente, una cobertura inmediata, ojo, inmediata, porque el pago lo hace la aseguradora. O sea, el empleador se obliga a contratar el seguro. Supongamos que un trabajador tiene un mes y no ha superado el periodo de prueba y fallece por un accidente. Ojo, puede ser un accidente de trabajo o fuera del centro de trabajo.
Eso hay que explicar un poquito, Dante, a nuestros amigos televidentes, porque claro, nosotros podemos de repente colegir de que si una empresa tiene 5 centros laborales, un centro comercial o una librería o un restaurante que tiene una cadena, por cierto, el trabajador se va a trasladar de un punto hacia el otro punto, al otro establecimiento, y eso se entiende que es fuera del centro de trabajo, ¿o hay que precisar algo más ahí? A ver, con relación al seguro de vía ley, como mencionábamos, es un seguro que protege 2 contingencias. Un accidente, no he dicho accidente de trabajo, un accidente o una incapacidad. O una muerte natural. Correcto. Pueden ser las tres circunstancias, ¿no? Entonces, si es un accidente, hay una protección de 32 remuneraciones. 32, si es muerte natural, digamos que el trabajador está enfermo, por ejemplo, ¿no? Tiene una enfermedad, no sé, que genera la muerte, son 16 remuneraciones. Qué importante. Y si es incapacidad permanente, también 32 remuneraciones. 32 y 16, ¿no? Ya, sí. Correcto. Ahora, cuando tú precisabas antes de que se va a proteger dentro y fuera del establecimiento, podemos dar una precisión ahí, porque claro, si yo, por ejemplo, tengo un horario de labores de 9 a 5 de la tarde, trasladándome a mi casa ya fuera del horario laboral, 7 de la noche, me ocurre un accidente cuando estaba a punto de llegar a mi domicilio, ¿ahí cómo se trata de este aspecto? No, el seguro de vía ley, insisto, no tiene nada que ver con si es accidente de trabajo o no. Si el trabajador fallece por un accidente, que se considera un accidente, un evento oportuno, digamos, fortuito, inesperado, ¿no? Le corresponde esta cobertura, al margen de si fue dentro o fuera de la empresa, fue en su casa. ¿Y el horario laboral no implica ahí no tiene ninguna relevancia? O sea, que ahí tienen un gran peso, digamos, las aseguradoras, ¿no? Porque a veces hay cláusulas que sostienen que podría ser dentro de las excepciones que a veces consideran. Hay excepciones en las pólizas, pero están vinculadas, por ejemplo, al suicidio. Bueno, ya ese es terrible. Por ejemplo, ¿no? Si el trabajador se suicida, evidentemente no estamos ni frente a una muerte natural, ni a un accidente. Entonces, en ese caso es el propio trabajador el que genera su fallecimiento. Evidentemente no hay ninguna póliza que cubra eso, ¿no? Claro, ahora, ¿cómo se ha dinamizado esto, Dante? Porque, claro, normalmente en la práctica hemos advertido, antes de esta normativa que sostienes, de que los empresarios, los empleadores, compraban un seguro prácticamente anual y sobre todo que se aseguraban que aquellos trabajadores pues eran trabajadores estables, más de 4 años o alcanzaban 5, entonces no tenía mucho sentido estar renovándolo un corto tiempo, menos de 6 meses o dentro de menores tiempo, ¿no? Entonces suscribían un contrato anual y todos tranquilos, pero en este caso, recorriendo o retomando un poquito el periodo de prueba, o que yo contrato por 3 meses, 4 meses o 5 meses, eso ha hecho que seguramente flexibilicen las empresas aseguradoras y también vendan seguros por cortísimos tiempos. ¿Cómo está manejándose eso? Sí, también. Lo que pasa es que, como mencionábamos, las empresas solo estaban obligadas legalmente a contratar este seguro de vida, que es un seguro de vida realmente, ¿no? Claro. Obligatoriamente a favor de sus trabajadores a partir de los 4 años. Entonces, no mucha gente cumple 4 años en una empresa, al menos en las empresas privadas. En el Estado de repente es distinto, ¿no? Entonces, ahora desde el día 1, el trabajador, todo trabajador, independientemente de si es una micro, pequeña o gran empresa, está obligada, todo empleador está obligado a contratar ese seguro. Escuchábamos hace poco al director general de trabajo que decía que más o menos los trabajadores beneficiados van a ser algo de 4 millones de trabajadores. Estamos hablando de 4 millones de trabajadores que van a tener que ser asegurados, ¿no? Ante, hay una gama de aseguradoras en el mercado, ¿no? Claro. Y evidentemente también es una carga para cada uno de los empleadores, ¿no? Pensemos en la micro empresa, efectivamente, por ejemplo, ¿no? Claro, porque ahora lo cierto es que nadie quiere que esto ocurra, ¿no? El empleador nunca va a querer estar en este trance de las investigaciones, de que cómo ocurrió, por qué ocurrió, y informar a su aseguradora, y la aseguradora tampoco menos va a querer estar desembolsando los 32 sueldos, los 16 sueldos que se tiene Dante, pero tampoco el trabajador va a querer estar inmerso en una situación que afecte a su salud y un tema de muerte o familiar, etcétera. Pero lo que quería que precises un poquito de antes, en el sentido de que bien sostenías de que se ha dinamizado el tema de las formas de contratarla por periodo de tiempo, ya no el anual que normalmente ocurría. Y lo que sí nuestros amigos televidentes a veces comentan y se hacen conjeturas o preguntan por las redes es de que hay un seguro
contra todo riesgo, sobre todo por actividades de riesgo, y a veces confunden. Incluso me comentaba en el día de ayer en una empresa que visitamos, sostenían de que Sunafin le había observado y que tenía que presentar el día martes con todos los medios probatorios de la contratación de estos seguros, del seguro vía de ley que comentas, pero ellos no habían efectivamente cumplido con esta normativa, pero sí tenían el seguro contra todo riesgo. Y la pregunta que planteaban era si ese seguro contra todo riesgo suplía de alguna manera el seguro vida ley. ¿Qué precisión tenemos que hacer ahí? Sí, agradezco tu pregunta, Juan. A ver, el SCTR es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Claro. Y ese seguro está básicamente, es un seguro obligatorio por mandato legal. Los empleadores tienen que contratarlo cuando las labores que realizan los trabajadores o sus propias actividades son actividades de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, estamos, no sé, en una oficina de contadores o de abogados, de repente, evidentemente ahí, ¿qué obligación si realmente la labor es básicamente de oficina? Si estamos hablando de una minera, por ejemplo, una compañía minera, evidentemente casi todos estarán obligados a tener un seguro contra todo riesgo, ¿no? Todo riesgo. Claro. Pero ojo, que ese es un seguro por el tipo de actividad. El otro seguro, que el que estamos conversando, el seguro de vida ley, es básicamente un seguro de vida general y, como mencionábamos, no importa si el trabajador fallece o no por un aspecto laboral o no. El tema es, entiendo yo, la idea del gobierno, que si un trabajador fallece, su familia tenga la posibilidad de afrontar esta penosa contingencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dante, para ir concluyendo con este aspecto que planteas, o que, claro, vas explicitando conforme la norma lo ha abordado, hay que tener en consideración de que, por ejemplo, una empresa minera, estas empresas que tienen pues 500 o 1000 trabajadores, van a tener que contratar un seguro contra todo riesgo, pero paralelamente, por mandatorio de la norma, también el seguro vía ley de alguna manera se encarece un poco, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, es lógica la preocupación del gobierno por la vida de todos. Eso es correcto. Pero creo que en estas circunstancias de la economía en la que estamos viviendo, si estamos imponiendo una obligación a los empleadores, como mencionamos, todos los empleadores, micros y gran empresa, deberíamos de alguna manera darle algo a la empresa para incentivar esa contratación. O sea, hoy, de la noche a la mañana, hemos creado una obligación que va a beneficiar a 4 millones de trabajadores. Ciertamente, 4 millones de seguros se van a tener que contratar, pero por el otro lado no les hemos dado nada a las empresas para que de alguna manera puedan solventar ese gasto, porque la póliza se contrata por cada trabajador. Por cada trabajador, pues sí. Entonces, no sé, debimos haber pensado de repente de un beneficio tributario, un beneficio en la seguridad social, qué sé yo, pero no hay nada. Simplemente de la noche a la mañana se genera esta obligación, bueno, y los empleadores evidentemente están preocupados, ¿no? O sea que ahí tendría que de todas maneras hacer su tarea la administración tributaria en lo que atañe a las políticas tributarias, por ahí, orientado a de repente hacer una doble deducción, alguna alternativa en porcentaje, ¿no? De ese monto que van a invertir, ¿no? Algo, ¿no? Para, de alguna manera, el incentivo que bien sostiene, ¿no? Una conjetura también que puede surgir con nuestros amigos televidentes cuando, claro, se dinamiza el mercado del seguro privado por las dos empresas aseguradoras RIMA, etcétera. Pero también hay una alternativa en cuanto al salud, ¿no? Que también ofrece, creo, una alternativa de los 5 soles, pero creo que tiene otro tratamiento, de alguna manera puede considerarse también un seguro vía ley y eso. Claro, no, ese tiene otro tipo de... No hay que generar confusión ahí entonces, ¿no? Porque uno piensa de que teniendo ese pago de 5 soles ya están de alguna manera... No. Aquí la norma es muy clara. Sí, pues, claro, ha llegado esas consultas. No, ese es el seguro que uno paga de manera adicional por la seguridad social y que de alguna manera tiene una cobertura adicional. Pero no, acá es la contratación de la póliza de seguro de vía ley y a través de las aseguradoras, ¿no? Claro, ahora Dante, en el sentido de esta situación, por cierto, que ha ocurrido con esta empresa McDonald's, que está de malas a varias situaciones últimamente recurrentes, digamos, ¿cuál es tu opinión en el sentido de que, claro, las sanciones drásticas se dan por situaciones recurrentes y una de las sanciones es el cierre del establecimiento cuando ha ocurrido una
un accidente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Está muy bien? ¿Es demasiado sancionatorio? ¿Muy fuerte? ¿Cómo lo abordas? Sí, a ver, evidentemente en un orden de prioridades la vida de las personas, de los trabajadores, tiene que estar en primer orden. Eso es una premisa indiscutible. Sí, pues. Pero, a ver, justamente el año pasado salió esta norma que establecía, le daba facultades adicionales a los inspectores para que los propios inspectores determinaran el cierre temporal del establecimiento, de la unidad económica, por 30 días, ¿no? Es más, la norma no solamente dice eso, sino que además el empleador no puede dar ni vacaciones a los trabajadores y además tiene que pagar todos los beneficios durante ese cierre. Sí, pues. Pero a mí lo que me preocupa no es esa sanción, a mí lo que me preocupa son los criterios que van a tener. ¿Por qué? A ver. Porque hay accidentes y accidentes. Sí, pues. Te lo digo porque en la vida profesional lo vemos lamentablemente casi todos los días. Hay accidentes generados por negligencias graves del empleador, pero también hay accidentes generados por graves negligencias del trabajador. Sí, ¿no? Mira. Entonces, sí, claro. Si por ejemplo estamos frente a un trabajador que ha sido capacitado, que se le ha dicho, para poner un ejemplo para que todos tus televidentes lo puedan entender, no sé, si yo le doy a un obrero un arnés, por ejemplo, ¿no? Claro. Para que no se caiga, digamos, al vacío, y este trabajador, pese a que lo tiene, no lo quiere usar, y ocurre un accidente, lamentablemente se cae, por ejemplo, no sé, de un 15º piso y fallece. Sí, pues. La pregunta es, ¿vamos a cerrar este centro de trabajo o esta unidad económica por una negligencia grave del trabajador? Entonces ahí viene la preocupación, ¿no? Sí, pues, ahí viene la preocupación. Evidentemente, si la empresa no dio arneses a ningún trabajador, bien cerrado estará. Ahí bien cerrado, porque claramente no vamos a esperar que se caigan más personas. Claro. Pero si todos tienen y es el trabajador el que no desea usar, y de repente los televidentes estarán preguntándose, ¿pero eso pasa? Sí, eso pasa. Sí. Hemos visto en la vida profesional trabajadores que reparan máquinas prendidas, que no usan los arneses, que no usan los cascos, que no usan los guantes de seguridad, por ejemplo, para temas eléctricos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya por la propia cultura a veces, ¿no? No tenemos, los propios trabajadores no tienen una cultura de prevención de riesgos, por más que tengan capacitaciones y todo, ¿no? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Sí, pues efectivamente, porque como bien tienes y que estás tocando el tema de las capacitaciones o el entrega de las EPP, los equipos de protección personal, a veces pues cuando Sunafil hace una visita inopinada a las empresas, de pronto pues aborda a los trabajadores y ya se pregunta, ¿usted ha sido capacitado en mínimo 4 capacitaciones en el periodo de los últimos 12 meses? Y el trabajador responderá sí, no, y le repreguntará qué temas se capacitó, y de pronto por ahí uno de los trabajadores dirá, bueno, fui capacitado pero no entendí nada al expositor, y entonces genera ahí todo un tema de que podría plantearse una propuesta de multa al empleador, porque nunca la multa pues va a ir al trabajador, ¿no? Ahí como, de acuerdo, porque tú estás en esta temática, pues, al mundo de las corporaciones, la asesoría, ¿consideras que debes hacerse un reajuste ahí? O a veces, como bien sostiene, el trabajador no necesariamente está en óptimas condiciones en estos aspectos de las capacitaciones, el uso de los EPP, etcétera. Por ahí puede cometer algunos errores y eso finalmente termina cargándole de multas al empleador. El empleador podrá de repente, dentro de la rigurosa investigación que haga, dilucidar que ha sido error de su trabajador y por lo tanto de repente generarle un despido, pero la multa es fuerte en función de la cantidad de trabajadores también afectados, o hay otros criterios. Generalmente más perjudicado será el empleador por una multa frente a un despido de un trabajador por errores cometidos. ¿Cómo advierte ese escenario? Sí, lo has descrito bastante bien, Juan. Lamentablemente, a ver, tú contratas a alguien y normalmente uno lo primero que hace como empleador es fijarse en las aptitudes que tiene el trabajador, ¿no? Digamos, no sé, por ejemplo, si uno egresa del Senati, por ejemplo, pues, uno presume, ¿no?, que este trabajador pues está... porque incluso en su currículo, digamos en la currícula, la malla curricular, tienen capacitaciones para prevención de riesgos. Entonces tú dices, oye, este señor sabe perfectamente que si tienes un tema eléctrico hay que usar los implementos, no necesito decírselo yo. Pero hay que actuar, lamentablemente, con toda esta, digamos, dinámica que tenemos actualmente. Los empleadores casi actúan como padres, ¿no? Pensar siempre en el error que puede cometer el trabajador y la negligencia, ¿no? Y eso no me parece que sea lo correcto.
Muy bien, Dante, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperándome nuevamente poder tenerte en otra oportunidad para abordar temas tan relevantes como el día de hoy. No, gracias a ti, Juan, por la invitación y cuando ustedes gusten estoy por aquí. Muchas gracias, Dante, gracias, muy amable, muy gentil. Amigas y amigos, brevísima pausa y continuamos con el programa.